Hola, hola, bienvenidos a todos a este nuevo programa, a nuestro nuevo vivo que vamos a comenzar hoy, que ya venimos comenzando, perdón, con Laura, que ahora en un ratito ya se conecta. Hoy queremos hablar de lo que es el proceso de consulta, cómo es. Ahí te acepté, Laura, a ver si podés conectarte. ¿Mm? Ahí. Hola, Ay, Dani. ¿cómo estás? Buenísimo que ¿Me ves? Sí, nos vemos. ¿Vos me ves bien? Sí, perfecto. Ahí me Perfecto. estoy acomodando. Buenísimo. Bien de bien. Acá, en esta charlita nuestra de los lunes, informal, de matecito, de cafecito. Recién termino de comer, así que no tengo nada preparado. Estoy hasta acá. Qué Veo, bien. veo que las dos estamos con... Hace frío, ¿no? En Uruguay Hasta, también. acá está lluvioso, está frío, está medio feo. Sí, sí, está para estar calentito dentro de casa, Sí. mirándonos. Sí, tal cual, mejor imposible. Sí, sí, la verdad que el clima es como que, bueno, es invierno y tuvo cosas lindas, en algunos lugares nevó, acá no sé, no en mi casa, pero cerca o más lejos y más en el sur del país. Así que bueno, disfrutando de la temporada nueva de invierno que empieza. Hay que disfrutar el invierno del invierno y el verano del verano. Exactamente, exactamente. Bueno, y quería, queremos contarles a todos los que nos ven y a todos los que nos van a ver después sobre Ujú. cómo es el proceso de consulta, ¿no? Para que se saquen dudas, para que sepan cómo es el abordaje, cómo se topan con un consultor y qué es lo que pasa ahí, ¿no? Dentro de este proceso de consulta. ¿Cómo Claro, es? ¿Cómo es llegar a un consultor? claro, o sea, primero, claro, empecemos por el principio que es que si hay algo, acá nadie trata de convencer o de atraer así como que todo el mundo tiene que hacer esto, no. Esto es simplemente una comunicación de que algo existe, una información de que algo que nosotros tuvimos en su momento, cuando estuve como consultantes, cuando estuvimos algo, en un no me gusta muy importante en nuestra vida, ya sea en la salud, en la relación, lo que sea, tuvimos un síntoma muy incómodo y decidimos que, por ahí porque no nos quedó mucha opción, ¿no? Digamos, buscar algo más allá. Esto significa no ir al médico, no ir a hacer lo que tengas que hacer de los tratamientos convencionales. No, para nada, al contrario. Nosotros siempre decimos, cuanto más hay muchos médicos en Humano Puente, hay muchos psicólogos, hay muchos psiquiatras, hay mucha gente de todas las profesiones, porque justamente esto es un camino de conciencia, entonces no importa a lo que te dediques, así seas ama de casa, lo que sea, no importa. Acá lo importante es que alguna persona que sienta que hay algo muy fuerte que no le gusta en su vida, que le molesta mucho y que no sabe que existe esta información, que existe este camino de conciencia, que acceda a esta información y si le resuena, haga lo primero que tiene que hacer, que es buscar más información, ya sea en la página de Humano Puente, entonces hacemos conectarse con un consultor, consultar incluso con nosotras, y pedirnos la Claro. información. Y nosotros vamos a darle toda esa información que sea necesaria para que esa persona haga lo primero que hay que hacer, que es entrar en conexión con Humano Puente, con un consultor o con la página, como sea. Buscar toda esa información, saber que existe y saber que se puede hacer algo, a que hay digamos, otras cosas que por ahí cuando estás con el síntoma tan agobiado, tan que no sabes qué hacer, está muy bueno que alguien te diga, che, hay otras cosas que se pueden hacer. Y lo primero es ponerse en ese contacto. Una vez que se ponen en ese contacto, empieza el camino de consultas, empieza el proceso. Que así como los tratamientos médicos o los psicológicos no son de
depende de la dolencia, de 1 o 2 meses, esto tampoco. Esto es un proceso. Esto es un proceso que lleva de 20 a 24 consultas. Uh-huh. Y bueno, cuando ingresa, cuando me piden consulta, vamos a hacer un ejemplo así muy básico para que lo puedan entender. Me llaman y me dicen, Dani, necesito una consulta. Vienen, llegan a mí online o presencial, dependiendo del consultor cómo lo atienda. Y ahí vamos a llenar, vamos a comenzar lo primero que nada llenando una ficha. Uh-huh. En donde ahí vamos a anotar todos los datos de ese consultante. La edad, el nombre, la familia, bueno, qué síntoma tiene, cuál es su interés en la consulta. Bueno, ahí vamos a llenar toda esta ficha que es parte de la información que nosotros tenemos. Uh-huh. ¿Verdad? Así comenzamos nosotros viendo la ficha del consultante. Claro, porque en el proceso certificado que hacemos Dani y yo, y que es lo más óptimo, lo que tiene de bueno todo este proceso es que Humano Puente no es una institución que tenga pocos años, ya tiene una trayectoria de varios años. Entonces fue optimizando ese proceso de consultas hasta que llegó al mejor formato hoy en día, seguro que esto va a ir evolucionando, pero que hoy en día existe, que son en lo que se realiza en los campus, donde Dani y yo nos certificamos. De esta manera, así el proceso se hace con un formato ya certificado. ¿Y qué quiere decir ya certificado? Que Humano Puente lo puede certificar y se puede, el consultante puede tiene una inquietud respecto de una cosa con un consultor, puede hacerlo. ¿Por qué? Porque este formato certificado es lo que Humano Puente constató que es hasta el día de hoy el proceso más óptimo para tratar un síntoma. Entonces, ¿por qué el llenado de planilla? Porque la persona viene con un síntoma, por ejemplo, de salud física, o puede ser algo de relaciones, o algo en su economía, o algo de adicciones, o algo en un hijo, que tal, en los casos que vos tenés millones. Entonces, y esto hace que nosotros llenamos la planilla porque también se anotan otros síntomas que pueden haber, pero que en este momento están, a comparación del síntoma que tanto molesta, no son tan importantes, o sea, no molestan tanto, son importantes pero no molestan tanto. Exacto, están ahí para mostrarnos el caminito, nosotros que sabemos, ¿no? Claro, y si son biológicos justamente esos síntomas, como la biología nunca se equivoca, nunca miente, la naturaleza es sabia, y si algo en tu cuerpo te está molestando en tal vértebra, en tal lugar, no es lo mismo, me duele la espalda. No, sí, está bien que te duele la espalda, pero no es lo mismo que te duelan las dorsales que las lumbares. No es lo mismo que sea la L4 que la L6. Todo tiene una diferencia. Y el cuerpo en la biología es tan sabio al expresar qué es la emoción o la historia que hay que ir a buscar cuando duele algo, es que también es por eso que anotamos esos síntomas, porque justamente ahí nos va a dar más pautas para saber todas aquellas cosas que tenemos que ir a buscar. Entonces, por eso es tan importante que aparte del síntoma, el título del síntoma, ya sea una enfermedad física o un síntoma de la realidad, claro, por eso es tan importante también anotar en esa ficha los otros síntomas que también molestan y ver qué intensidad, porque por ahí una persona dice, no, en este momento, hoy, actualmente me molesta poco, le ponemos un bajo puntaje, me molesta muchísimo, me molesta 9 o 10, bueno, lo anotamos también. Lo mismo con las relaciones familiares, sociales, lo mismo con la naturaleza. Con la naturaleza. Hola Celica, ¿cómo estás? Gracias por escuchar. Gracias por tu comentario. Nosotros también que nos acompañen. Así que bueno, todo esto hace que esta optimización en este proceso lo empezamos con esa ficha. Esa ficha, a mitad de la consulta, se revisa. ¿Por qué? Porque por ahí el síntoma, algunas cosas siguen persistiendo. Todavía no se sanó del todo. Por ahí sí se sanó en la segunda consulta, en la primera consulta. Pero acá lo importante no es que se sane el síntoma, sino que lo importante es ver cómo se va transformando la vida del consultante, que es justamente la que la llevó a ese síntoma. Porque si la vida del consultante no
cambia, la verdad es que el síntoma no se va a ir de la manera que se debería ir, ¿no? Por eso la importancia de hacer el proceso, el ciclo de consultas completo, como haces un tratamiento médico completo, como haces un tratamiento psicológico completo. No, voy, estoy mejor, me voy. Y bueno, entonces por eso es que hoy con Dani vamos a explicar en qué consiste los pasos de un ciclo de consultas, porque es información que es importante que la gente sepa cómo se aborda y los pasitos que se van viendo en ese proceso de consulta. Exactamente, aparte es muy importante para nosotros los consultores ver el pantallazo primero que nos muestra la ficha, ¿no? Que está llenando ese consultante. Es La un ficha. pantallazo de decir, bueno, esta persona viene por tal síntoma y tiene todo esto alrededor. Y todo esto nos cuenta una historia a nosotros. También es importante que sepan que cuando lleguen a consulta no nos tienen que contar nada. Porque desde la conciencia de la 3D nos van a contar una historia que no tiene nada que ver con el inconsciente, que nos viene a mostrar otra cosa. No nos tienen que contar, claro, no te había seguido por ahí. No nos tienen que hablar, porque claro. O contar cosas de contar historias. Me pasa esto, no aguanto a este, no me quejo de esto, me quejo de lo. Porque el consciente no tiene ni idea de lo que realmente está pasando, que está en el inconsciente. Los consultores de Humano Puente sabemos, gracias a este proceso, gracias a que nos certificamos y tenemos clases justamente todos los meses, es que sabemos cómo abordar el inconsciente. Y este es el gran para mí, mira que tanto vos como yo hemos comentado que hemos buscado muchos otros caminos y que existen muchos caminos, pero este abordaje del inconsciente de esta manera tan ordenada y organizada, yo realmente resoné con esto y no con otros caminos, porque me parece que es la mejor, de todo lo que yo he visto al menos, es la mejor síntesis de cómo abordar el inconsciente, ese código encriptados que están en el inconsciente a través de un proceso biológico que sigue los patrones de la naturaleza. Para mí eso es algo que le da mucha eficacia en la práctica. Exactamente, aparte tiene un comienzo y tiene un fin, o sea, vamos desde que comenzó el síntoma hasta desde donde se originó, que es la raíz, que es allá atrás, muy en el pasado. Claro, a veces hay gente que no, por eso a veces la gente dice, no, pero a mí no me gusta, empieza a hablar de su presente, de qué sé yo. No, no cuentes, porque lo que vos contás son cosas que están en tu mente y nosotros lo que buscamos no es lo que está en ese 5 o 4% de tu consciente, sino que lo que buscamos es ese 95, 96% que está en tu inconsciente y que no lo sabes. El consultante no lo sabe. Y el consultor tiene que acompañar para ir a buscar. El consultor tampoco lo sabe de entrada. El consultor tiene una intuición y por eso la ficha. Por eso los datos objetivos. Y por eso, cuando pasaron cierta cantidad de consultas, se vuelve a revisar esa ficha y vos ves, con la naturaleza, horrible me llevaba. No, pero ahora me gusta hacer un paseo con la naturaleza. No, con tal persona de mi entorno tenía una relación nula, ahora me hablo, mejoré, puedo convivir, puedo tener una conversación telefónica. Esas cosas son sumamente importantes, no porque tengamos que amigarnos, entre paréntesis, con todo el mundo, sino porque lo que nosotros tenemos que lograr, acompañando a los consultantes y nosotros como consultantes, es la paz interior. Exactamente. Es la transformación de toda la vida, no solamente del síntoma puntual que viene a consulta. Porque ese síntoma que viene a consulta nos viene a traer una historia atrás de todo un clan, un clan. O sea, cuando vos venís a consultas, venís a sanar vidas, muchas vidas. Y lo más importante, vidas futuras. Exactamente. Le alivianás a los hijos que tengas o a la familia que tengas. A la familia que tengas. Y es muy disruptivo para la mente entender que sanando el pasado está todo junto, porque también está sanando el presente y también está sanando el futuro. Y que a veces mirando para adelante, mirando para atrás, es muy disruptivo. No nos vamos a meter con eso porque es muy complejo, pero realmente es como que se va sanando toda la vida del consultante y de las generaciones futuras. Por eso es tan importante el trabajo de ir hacia uno mismo. Y
y a veces, y de meterse en el dolor. La Claro. verdad que hay que meterse en el dolor. Porque a veces uno dice, bueno, pero ¿por qué quiero ir a ver un duelo bloqueado, una cosa que me causa dolor y que ya pasó hace un montón? Y porque si justamente hubo ese duelo y en ese momento, o esa situación fea, que no te gustó, que vos no la pudiste expresar, es el momento de hacerlo. Tu inconsciente, no tu mente. Tu mente quiere salir corriendo de ahí, pero vos lo tenés que hacer porque como consultante, los consultores llevamos al consultante ahí, como consultantes ahí, porque ahí es el núcleo del dolor y ahí es donde hay que meterse para justamente ir alivianando este proceso. Por eso se empiezo yo si queréis, después seguís vos, Sí, sí. en este proceso con algo que se llama líneas de tiempo. ¿Esto qué significa? Que hay ciertos patrones de la naturaleza, de ciclos biológicos, donde se repiten las historias. Entonces, nosotros teniendo en cuenta la numerología y esos patrones de líneas horizontales, Fibonacci, ciclos de Independencia, independencia, patrones. patrones, exacto, nosotros primero lo que vamos a ir es recorriendo al consultante y lo vamos llevando a esas edades que son claves, que nos van diciendo estas líneas de tiempo, que son patrones de la naturaleza, que ahí pudo haber pasado algo relacionado con el síntoma. No buscamos cualquier cosa, porque si no, no vamos a encontrar nada. Hay 10 millones de historias que tiene cada persona. Pero sí buscamos las historias relacionadas con el síntoma para que esa emoción que se quedó guardada, esa emoción salvaje, kinestésica, que no se puede decir en la calle, que no se puede decir en una casa, que no se puede decir en un trabajo, en un ámbito familiar, sea expresada a través de un ejercicio en el inconsciente, en un lugar seguro, en un lugar privado, en un lugar, una consulta Total. online probablemente, donde nadie vaya a saberlo. Hacemos un ejercicio donde eso se expresa con la ayuda de ciertos elementos que nosotros tenemos y eso sale del inconsciente, se va alivianando después de la consulta, por eso sentimos como una gran liviandad, Sí. a veces una vagotonía, que tenemos que recuperarnos al día siguiente que tenemos sueño, esas cosas. ¿Por qué? Porque es necesario vaciar eso, porque si nosotros como consultantes o nuestros consultantes cuando vienen a consulta no vacían eso, no podemos seguir avanzando en un proceso más profundo. Primero que nada, Exactamente. es Exactamente. Todas vaciar, esas emociones tienen que salir para afuera. Todas, todas, porque absolutamente están, ¿eh? todas. Claro. Ese es el gran, como no sé qué palabra usar, Dani, pero esto es personal que voy a decir, pero ese es el gran autoengaño, por decirlo de alguna manera, de mi vida. Yo siempre creí, y lo comparto por la confianza que siempre, Sí. personal que tengo con vos, me siento muy a gusto. Es decir, que yo siempre creí que algo que ya había pasado, que era de cuando yo era muy chica o de algún, que con el tiempo se iba a ir solo o que iba a pasar. Ese fue el gran auto. Y seguí. Y hoy que tengo consultantes tan jóvenes, y vos que tenés padres que vienen por consultantes tan jóvenes, ¿no? Que han Tal cual. ganado, yo escucho tus casos en el campus y me maravillo. La verdad es que, y vos ves que hay un padre que está teniendo la valentía de trabajar por su hijo, o un consultante muy joven, que no lo está haciendo cuando lo estoy haciendo yo, a esta edad, sino que lo está haciendo mucho más joven que yo. Entonces decís, qué valentía todo lo que se está ahorrando de Tal cual. dolor Sí. y el tiempo que está ganando para tener una mejor calidad de vida más adelante. Claro. Este, lo que es ganar ese tiempo es algo maravilloso. ¿Por qué? Porque el autoengaño, como te decía, te dice, no, pero solo va a pasar, hasta que llegas hasta acá y decís, no. Entonces, no, necesito hacer algo. Probaste todo, Probé probaste todo, todo y estuve no por te acá, por sirvió. allá, y dije, no me alcanzó. No Claro. quise ver, no quise esto, Claro. no quise. Bueno, ahora sí, pero soy más grande. Claro. Entonces, la gran Y no ventaja, pasa nada con la edad, no pasa no nada pasa con la nada, edad. No no, pasa es más, nada con la edad, no pasa claramente. nada. Vos podés hacerlo a partir de los 15 años si querés hacerlo en forma autónoma o lo podés hacer hasta cualquier edad, no importa. Exacto.
no importa. Lo importante es hacerlo, porque ya te digo, porque te alivianás vos a la edad que sea y alivianás a tus generaciones futuras. Pero cuando se viene de más joven, está muy, muy bueno, muy, muy bueno. Totalmente, totalmente de acuerdo. Aparte, cuando vos vas a estas líneas de tiempo que recién mencionabas, te das cuenta cómo ese hilo conductor del síntoma que te llevó está ahí, ahí atrás, porque siempre vamos del presente hacia el pasado, ¿no? Y siempre está ahí en ese pasado. Y no nos habíamos dado cuenta. Vamos a escenas donde, ay, mira, esto pasó así y esto pasó así, y no nos dimos cuenta. No. Porque a veces tenemos, ¿cómo decirlo? Una creencia de que, como vos decías mismo, ¿no? El tiempo lo cura todo, el tiempo no cura nada. El tiempo lo único que hace es acumular dolor en el cuerpo. Exacto, perfecto, Dani, lo que dijiste. Acumula y se traba el tiempo. Se traba y vuelve en forma de ciclos a repetir. Repetir y repetir y repetir. Y vos de repente decís, no, bueno, pero ahora estoy mejor, ya estoy mejor. Y después vuelve, y ahí cuando vuelve otra vez, y decís, ¿por qué estoy repitiendo esto? ¿Por qué estoy teniendo esta profesión por ahí que no es la que a mí me gusta, pero es la que vienen teniendo de generaciones? ¿Y por qué estoy repitiendo este problema de salud? Y a veces pensé, no, es genético. No, la epigenética ya la ciencia está abriendo caminos hacia otro lado, que no es la cuestión de la genética únicamente lo que genera las enfermedades. Entonces, este proceso, la ciencia ha avanzado muchísimo, ya esto es algo que hablan todos los biólogos, los neurocientíficos, todo, esto ya no es en Occidente, en Oriente hace 1000 años, pero en Occidente ya no es algo novedoso, es algo que está pasando. Entonces está muy bueno ir viendo estos caminos de conciencia para ir teniendo una actitud un poco más abierta y empezar, bueno, volviendo otra vez al proceso, a eso que vos decís, no, pero pasó hace mucho, ir descargándolo y ver cómo te afectó. Porque vos, una vez que expresás esa emoción salvaje, kinestésica, ¿qué quiere decir salvaje? Que es que lo expresás como si fueras un león, un animal salvaje. Lo expresás como lo harían los animales, ¿entendés? Y kinestésica porque movés y haces ciertos movimientos que son los que entienden el inconsciente, porque el inconsciente es atemporal, es inocente y simbólico, básicamente. El inconsciente entiende así. Entonces, una escena que fue de una determinada manera, como vos bien decías, y que se trabó en el tiempo, eso después resulta que vos, con este ejercicio tan simple, es doloroso, hay que meterse, que es muy valiente, pero que es simple dentro de todo, vos cambiaste el tiempo, cambiaste eso que se quedó trabado, lo fuiste alivianando. Y entonces, al hacer eso y al meterte en tu propio dolor y tener esa valentía, las cosas se van adquiriendo un nuevo código hacia el futuro, hacia tu futuro y hacia también el futuro de tus futuras generaciones. Y eso es lo que va empezando a alivianar el síntoma. ¿No? Claro, y ahí no es la sanación, es alivianar el síntoma. Ahí es donde vos empezás a comprender qué es lo que te viene a contar ese síntoma. Cuando vos no solamente tomás conciencia en ese momento, también haces tus movimientos, ¿no? Porque es un combo. No es solo, mira, esto me pasó así y yo me quedo de brazos cruzados, no. Hacé tu movimiento de acuerdo a la conciencia que tomaste en ese momento. De esto se trata, ¿no? La consulta, de tomar todo este tiempo, este proceso consulta, estas líneas de tiempo que vamos a ir desde tu presente hacia el pasado. Lo vuelvo a repetir para que lo tengan muy presente. Vas a ver como cada línea que te vamos llevando está unido a este hilo. Siempre va a estar unido al hilo que te trajo a consulta. Siempre, siempre. Claro, por ahí para que la gente lo entienda, los que por ahí no son de consultores, es que, por ejemplo, vos un síntoma te empezó a los 40 años, ¿no? Esto significa que vamos a ver ese síntoma que empezó a los 40, pero también vamos a ir a ver a los 20, vamos a ir a ver a los 10, y vamos a ir a ver a los 5, y vamos a ir a ver a los 2 y medio. ¿Por qué se hace eso? Porque justamente es lo que hablábamos de los círculos de tiempo, y después hay otras líneas que son más complejas. Hablo de la más sencilla, la primera de todas, para que todo el mundo entienda, ¿no? Pero justamente esas
esas historias, ¿sabes? Como se van repitiendo, ahí es donde las vamos buscando. Y las buscamos la historia que tenga relación con tus síntomas. Descargas esa emoción, te liberás de eso y es como que te sacás una capita pesada, es como una capita de piel vieja y vos ahí vas tomando conciencia. Ah, pero mira esto que me pasó y tiene que ver con esto que me pasa ahora y que me duele acá o que no puedo ser, no tengo una adicción o tengo un hijo con un problema o mi hijo me está mostrando esto o tengo un problema económico y tiene que ver con esto, lo Total. expreso, me libero, voy sacando esta capita y eso me permite hacer lo que vos decías recién. Durante el periodo, porque las consultas de Humano Puente son una vez por mes. Hay un periodo que son de 2 horas las consultas, ¿no? 2 horas o más. En ese, después de durante ese mes, no se habla, no se tiene consulta, no se hace nada. Se descansa, se repara, digamos. Pero ahí se hace un movimiento, porque vos ahí sos otra persona. Porque como te sacaste una capita, ya no sos la persona que fue antes de la consulta. Ya cambiaste, ya tu conciencia es diferente. Eso te conlleva a que vos tengas que hacer un movimiento que también va a ser diferente a lo que venías haciendo. Si venías Claro. llevando así y yendo para este lado, y para este lado, y para este lado, y eso te generaba un síntoma, ojo, ya no voy tan para este lado, voy directamente un poquito más para otro lado o más para arriba, digamos. Voy cambiando mis movimientos y todo eso va haciendo que la vida de la persona, muy de a poco, se vaya transformando. Es un proceso, no es Es una un proceso. consulta. Claro. Igual en este proceso te das cuenta cuando, por ejemplo, estás en este proceso, tomaste conciencia de que, bueno, fuiste a tus 10 años y esa nena quedó con una emoción donde no pudo decir que no le gustaba la sopa a la mamá, Mm. hoy, adulta, no me gusta la sopa, pero lo puedo ser consciente. Entonces no voy a culpar al otro porque me está dando una sopa que no me gusta. No, porque yo ya sé que esa emoción es vieja, es de cuando yo tenía 10 años, no es de acá del presente. Y este es el movimiento donde nosotros decimos que hay que Claro, hacer claro. en coherencia y en conciencia de que esa sopa no me gustaba hace 10 años, pero hoy en este presente no voy a echarle la culpa al otro que me da la sopa, sino No. voy a poder hacer el movimiento de decirle no me gusta en conciencia. Ahí está el movimiento y la diferencia que hacemos en este proceso, ¿no? Que hace el cambio y la transformación de ese otro. Que es asumir la responsabilidad. Claro, Asumir la exacto, responsabilidad, dejar de quejarnos, dejar de que la culpa de lo que me pasa está en el otro y exacto. empoderarme y decir, no, si a mí me pasó tal cosa a los 10 años, un ejemplo sencillo como el que pusiste vos de la sopa, que te puede llegar a provocar el día de mañana una alergia a la sopa de camarones, por ejemplo, ¿no es cierto? Hay muchas cosas mucho más profundas en una alergia, ¿no es cierto? Pero si vos vas viendo o un ataque de pánico, fobia, un montón de cosas que te pueden pasar, pero si vos vas viendo que eso que no te gustó, vos lo vas liberando y te vas haciendo responsable de que no es culpa de lo que te pasa en tu entorno, de las personas que actúan en tu entorno, sino que la responsabilidad es tuya y te vas empoderando y diciendo, si está bien, esto me pasa, pero ya ahora la solución no depende de que ellos dejen de hacer esto que a mí no me gusta, sino que depende de que yo haga algo para que lo que ellos hacen cambie. Y Y ahí está la cambie, repetición. claro, Ahí por eso se repiten los patrones, porque nos permiten una y otra vez hacer el cambio, pero como no lo vimos, lo vemos en el consulta, ahí vuelve, tenemos la posibilidad de cambiar. claro, pero Pero por eso es importante ver desde dónde venimos repitiendo estos patrones, ¿no? Que si es vos no, espectacular. no tomas conciencia, se repiten y se repiten. Y también se reparan. Por eso a veces elegimos profesiones que hacen reparar ciertas situaciones de injusticias anteriores. ¿Entendés? Pero no importa, o se repite o se repara. Pero para evitar esas repeticiones, porque a vos no te gusta que algo se repita de esta manera, a vos no te gusta que un dolor se repita cada tanto, a vos no te gusta que un síntoma de anemia, diabetes, etcétera, se repita cada tanto, sino que a vos lo que querés es que es no tener eso, no tener esa hipertensión, no tener esas vértebras lumbares que tanto te duelen y que te dejan como, viste, cada tanto, o la rodilla que
Estoy hablando de síntomas físicos para que se vea. Pero ¿qué? Me empezó otra vez el dolor que se me había calmado, que tuve hacerme un bloqueo hace años y ahora no, ahora resulta que estuve bien un montón y después vuelve. Pero bueno, esto va anclando síntomas que por ahí no es el que vos estás tratando en consulta. Por ahí no tiene nada que ver, pero estos síntomas están para ir mostrándonos a través de la perfección de nuestro cuerpo humano y de la biología y de los patrones de la naturaleza, las historias a buscar que están relacionadas con esa emoción. Exactamente. Esto. Entonces, bueno, ahí hacemos primero, como dijimos, un proceso de descarga de esto, en todas estas líneas de tiempo, hasta patrones, todas. Todas. Y después vamos a otra cosa que es muy importante, que es la reprogramación del útero cuando vos estabas en la panza de tu mamá. ¿Y por qué es importante? ¿No? Hasta en la economía tiene que ver esto. Porque hasta en no poder tener casa, justamente, ¿qué le pasó a mamá durante y querer tener casa, ¿no? Porque ahí está el problema, ahí está el síntoma. Ahí está el síntoma. Claro, si vos no querés, bueno, es otra cosa, pero si vos querés y no podés, o pensás que no querés, pero en realidad sí querés, o como en la infertilidad oculta, pienso que no quiero tener hijos, pero en realidad, y sí, me gustaría, pero mejor no tengo pareja, mejor no tengo casa, mejor no tengo estabilidad económica, porque de esta manera puedo evitarte, no sería conveniente tener hijos, y bueno, millones de síntomas más, pero ahí, en el momento del útero, es cuando nuestras células se reproducen, de ser una a millones en la menor cantidad de tiempo posible. En la es una cosa, es una y entonces se reprograma justamente el mes, todos los meses del embarazo, y en cada mes del embarazo el consultante se va conectando con las emociones de mamá, de las cuales estuvo impregnado, sí o sí, porque de ese útero salió. Esas células dieron vida, esas emociones dieron vida. Total. Nosotros nos creamos en ese útero con muchas emociones de mamá, todas de mamá, porque mamá estaba pasando una situación difícil, estaba preocupada porque no había plata, estaba preocupada porque no tenía casa, o estaba angustiada porque alguien falleció alrededor, y todo eso son emociones que mamá se va guardando y va teniendo. Y esas células se van reproduciendo en el útero, y esas células somos nosotros. Entonces, ¿qué dice? Bueno, estas células reconocen que estuvo en un ambiente en donde hubo sufrimiento, abandono, dolor, muerte, y nosotros vamos a venir después acá a repetir todas esas historias porque fueron lo que nos dio vida a nosotros. Totalmente. En este útero. Fíjate que todos esos duelos de mamá son tan importantes que son programantes de muchas enfermedades de trastornos alimenticios. Justamente, ¿no? Los duelos de cuando mamá estuvo en duelo y estuvo desconectado del bebé por una situación de una muerte de un familiar cercano, por un accidente que tuvo, por una preocupación, o por una angustia económica, por un montón de cosas, y eso es el programante por ahí hasta de la bulimia. Porque, o sea, la persona después quiere comer, es tan sabio el cuerpo. Y por más que mamá alimento, digamos, el alimento de mamá, vos lo incorpores, de repente, si mamá no estaba conectada, por más alimento que vos incorpores, ese amor de mamá, esa desconexión que tuvo mamá en esa época del embarazo, o en esos primeros años de vida, no se puede sustituir por más alimentos que vos ingieras. No hay manera. Entonces, justamente, ahí es donde se programa, y al rato de comer en forma así adictiva, ¿qué ocurre? Te das cuenta que no te alcanzó, que comiste y no te alcanzó, y ahí la dopamina, que es ese neurotransmisor que hace que llevemos a esa adicción, después te das cuenta, ay, no me alcanzó, y que te queda un vacío peor y un dolor peor. Entonces, esto es un ejemplo de lo que pasa. Y en la anorexia, los duelos de amor de mamá también, ¿no? Exacto, porque desde ahí nuestras células empiezan a alimentarse de todas esas emociones. Entonces, qué importante que es esta reprogramación de útero que hacemos en consulta para liberar todas esas emociones que no nos pertenecen.
y se las devolvemos a mamá. Qué maravilla es. Es maravilloso, y ahí en donde el consultante empieza a entender desde dónde nace todas esas emociones que hoy se repiten a lo largo de su vida, claramente. Porque Y fue lo que le dio vida. y se repiten y se van a repetir y no dejan de repetirse si no se hace Claro. el trabajo. Y esto de devolverle a mamá, por ahí está bueno. Yo siempre pienso en la persona que escucha por primera vez y dice, ¿de qué Sí. están hablando? Es un ejercicio muy simple, no es nada, pero bueno, es un ejercicio que se hace con los ojos cerrados también, en el inconsciente, donde en consulta el consultante le va todas estas emociones. Primero toma conciencia de lo que le pasaba a mamá, porque se pone en la panza de la mamá, se pone y le puede ir a través de un ejercicio también muy seguro, muy simple, a través de una pantalla o presencial, es lo mismo. Se va devolviendo todas esas emociones a mamá, mamá las recibe y hay otra liberación. Todo esto va avanzando para después poder seguir en el proceso de consulta. Pero vos imaginate, liberamos 4 o 5 líneas de tiempo. Después, con todo lo que implica en cada una de esas edades, todas las emociones que se fueron sacando. Después, todas estas emociones del útero, de las emociones de mamá que se las devolvemos. Vos fijate cómo se le alivianó. Esto puede llegar a llevar 8 meses, año capaz. Un año por ahí. No quiero arriesgar el tiempo. Porque no sabemos la edad. No sabemos de cada proceso distinto de cada persona. Claro. En un año esa persona es otra persona y tiene una liviandad, se sacó de encima una mochila que venía cargando de hierro, que venía cargando durante si tiene 60 años, durante 60 años. Tal cual. Y su vida es otra totalmente, porque empieza a comprender de la lógica del síntoma, la lógica de lo que lo trajo a consulta, todas esas emociones que fue liberando a partir del momento que vino. Todo eso va transformando toda su vida, su realidad, porque como vos mismo lo comentaste hace un ratito, al tomar responsabilidad de mi vida y de mis acciones, ya no hay un otro que me muestre cosas. Van a ver, pero yo voy a actuar diferente, conforme a que vaya avanzando la consulta y tomando conciencia de esas cosas que me vienen atrapando, ¿no? En ese hilo conductor que es el síntoma en sí. Claro, siempre tirando como si fuera de un hilo, y ese hilo es el síntoma. Es maravilloso el síntoma porque es el que nos deja leer todas estas historias, porque vos, como decís, haces una reprogramación de útero, pero en esa reprogramación de útero se va buscando lo que tenga que ver con el síntoma, la historia, y ahí se descubren un montón de cosas, se descubren si mamá estaba contenta, no estaba contenta, si había otro embarazo, si había un embarazo anterior que fue perdido, y vos decís, pero esas cosas que tienen que ver, influyen totalmente y condicionan absolutamente. Esas son las creencias limitantes, son los patrones, son todas las cosas que van llevando a nuestra vida. E ir alivianando, ir devolviendo, ir sacando todo eso es lo que permite ser otra persona con otra conciencia y que esa persona con otra conciencia pueda tener otros movimientos. Entonces, por ahí, de repente, en una situación determinada de sumisión ante pares en el trabajo o ante sus hermanos o ante sus mismos padres, puede contestar y actuar de forma diferente. Puede poner límites, puede moverse diferente, puede tener otra manera de llevar, de tomar acción y movimiento en su vida. Puede hacer cosas que le resultaban impensables un año antes. Claro, porque empieza a entender la lógica, empieza a entender el para qué de eso, y empieza a hacer sus movimientos. Entonces, esto de quejarme todo el día, yo no va a estar, porque al quejarte sabes que sos vos la misma la que estás haciendo todo, entonces ya no te quejas más. Ya empezás a ver la vida diferente, a decir, bueno, si esta persona me viene a decir algo, a mí me molesta, a ver, ¿qué pasa? ¿Qué acción puedo tomar? ¿Qué me está diciendo? ¿Qué me está contando? Y estas preguntas te las comenzás a hacer. Claro. Imagínate que ya pasó un año de consulta donde ya venís con esta reprogramación de útero, sabiendo que tu primera casa fue embebida de emociones, de sufrimientos, de abandonos, bueno, de todo esto que ya hablamos. Que todos tenemos, ¿eh? No es que hay alguien que dice, no, en mi vida no hubo nada de esto. Venimos de clanes, como lo dijimos en otro video, venimos de clanes de gente que ha tenido que dejar territorio, viene de Europa, viene de guerra, viene Latinoamérica, y todo
todos tenemos esos dolores en nuestros clanes. Pero bueno, empezar primero con lo básico, la línea de tiempo de tu vida contemporánea, lo de mamá, devolverle a mamá todas esas emociones que tuvo, que no las pudo evitar, acá mamá no es culpable ni nada, al contrario, es liberar a mamá devolviéndole lo que ella tenía y dejarla en paz un poco a mamá, Claro, claro. y ver cómo incluso las relaciones entre madres e hijos cambian sustancialmente después de esto, porque como el inconsciente cambió, sus códigos encriptados ahí abajo cambiaron, por supuesto que la relación con mamá cambia. Y después empezamos con una etapa distinta que se llama Proyecto y Sentido, que es la etapa donde vamos a ver, que es muy importante, en economía es muy importante, es donde recién empezamos a vislumbrar y es donde vamos viendo qué pasó cuando vos naciste. ¿Cómo estaban mamá y papá? ¿Cuál era la relación? ¿Cuál era el ambiente en el país donde vivían? ¿Qué relación tiene tu nombre que te eligieron? El que no te pudieron poner. Tu, Y ahí no, sí, Laura, ahí sí se habla todo. eso Sí. ya no es en el inconsciente, es disociado, o sea, se habla y lleva 2 o 3 consultas y ahí se expresa todo lo que estuvimos viendo, las líneas de tiempo, ahí se hace en un intercambio y se va buscando todas esas historias. Nosotros tenemos como un formulario de preguntas que se pueden preguntar a los padres si viven y si no, no viven, como es en el caso mío. Yo tuve toda la información y con la información que tuve, yo pude ir haciendo esa etapa de proyecto y sentido y ir entendiendo en qué país habían nacido, en qué había nacido yo, cómo era la situación en ese momento del país, en ese momento de la familia, de la economía familiar, de la casa en donde vivíamos, si era propia o no era propia, si todo lo que tenga que ver con el nombre, con la relación entre ellos, con la familia, si mamá y papá estaban viviendo en la casa de los abuelos o tenían su casa propia, todo eso influye de una manera tan importante, tan importante. Y eso ahí sí se toma con mucha profundidad, pero en forma hablada. Exacto. Y se encuentran, sí, y se encuentran muchísimas cosas porque las preguntas son muy puntuales, son muy, y ahí se va buscando mucho la relación con el nombre, con los no nacidos, con un montón de cosas que estaban antes que vos, después que vos, todo lo que te fue influyendo en tu vida. Y una vez terminada la etapa de proyecto y sentido, que ahora parece corta, ¿no? Pero tiene mucha importancia, mucha importancia. Importante aclarar también que las personas que son adaptadas también lo pueden hacer, Sí, porque la información está en cada uno de nosotros. Entonces, está. todo eso, aparte después de casi un año en consulta con todo este proceso, vas a llegar a este proyecto y sentido con un montón de información extra, porque te va a llegar de todos Porque sos lados. otra persona. Tenés otra conciencia. Entonces, si tenés otra conciencia, te llega otra información. Porque es así. Y no es magia, no es esoterismo, como decimos siempre, es lógica. Si cambias la conciencia, por supuesto que las cosas que te llegan son diferentes. Estás más abierta a recibir. Estás más abierta a recibir y ahí en esa etapa te va llegando lo que es necesario para que vos entiendas que cuando vos naciste todo lo que ocurría y vas haciendo consciente a través de una charla, en 1 o 2 consultas, 3 como mínimo, todo lo que fue pasando cuando vos estabas naciendo. Y después ahí recién vamos al armado del árbol transgeneracional. Que hay veces los consultantes, nosotros les pedimos datos del árbol que vayan buscando y te lo traen en la primera consulta. No, falta un montón. Pero bueno, va a llegar ese momento, lo vamos a tener y ahí armamos y vamos marcando. Esto no es algo nuevo, ya viene del genosociograma, donde se va armando a través de un programa informático que tenemos, vamos armando al consultante abajo de todo y vamos abriendo su línea materna, su abuela materna, su bisabuela materna, también su abuelo materno, y después vamos al paterno, que tiene mucha importancia. El padre es un prototipo de muchísima importancia, que
todo. Papá, haya estado o no haya estado, no importa. Acá no importa. Hay que ir a justamente, si no estuvo, a ver lo que implicó que no estuvo y a buscar todas esas historias. Y acá también es importante que si no tenés información, no importa. Vamos a armar el árbol con la información que contengas. Y que va apareciendo. Solo los padres o solo los abuelos. Porque ahí vamos a hablar un poquito, porque vamos a pedir la fecha, los nombres, vamos a ver quién es doble o yacente y qué significa que sos asociado a esa persona, que tenés una energía especial con ella, que tenés códigos, vas a ver cómo este abuelo tuvo historias parecidas a las tuyas, como vos hoy vas a venir a repetir o a reparar esas historias. Todo eso se va armando en este árbol donde vamos a ir también, 2 consultas, 3, va a depender también de qué plan se arma el árbol. Claro, se arma también en una charla, sí, y el consultor va armando en este programa. Y vos sabés que yo no tenía ningún dato, por ejemplo. Está buenísimo, Laura. No tenía ningún dato. Y a medida que empecé en el proceso de consulta, por eso yo siempre lo cuento, me pasó una cosa tan insólita que obviamente en conciencia la comprendo perfectamente, que es que un día de madrugada, en plena pandemia, qué sé yo, que no podía dormir, dije, bueno, voy a ver, ¿no? Y me metí en estas páginas de Family Search o Geni, qué sé yo, y ahí había justo una chica, no tenía ninguna información de la rama materna, sí de la rama paterna, pero de la materna no. Entonces me metí y había una chica que había dejado un teléfono con un contacto. Me contacté con esta chica que estaba viviendo en España. Mi familia materna es de Italia, pero ella tenía armado y me dio toda la información de mi rama materna y me contó todas las historias que pudo. Y yo ahí entendí que mi abuela materna tenía 14 hermanos, el nombre de cada uno de ellos, quién se murió, qué relación eso tiene con mi hermana que tiene una discapacidad, la segunda hija de mi bisabuela materna muere de una manera trágica y yo tengo la segunda hija de mi mamá, que es mi hermana más chica, tiene una discapacidad muy importante y todo eso está relacionado. Créase o no, está relacionado. Claro. Descubrir eso es el propósito de mi vida. Entonces, es tan maravilloso y va apareciendo, y me apareció, te digo, un día de pandemia, en una madrugada de Argentina, en una hora normal en España. La chica me transmitió todo lo que encontró y todo lo que tenía, y feliz de la vida de hacerlo. Y estas cosas pasan. Pasan, totalmente, porque como vos decís, venimos trabajando en el proceso de consulta donde venís abierto a un montón de cosas que la información te va a llegar. El inconsciente se abre, claro. Claro, y entender el por qué y el para qué, las situaciones que vos hoy viniste a consulta, todo lo que vivió tu árbol allá atrás, es increíble. ¿Cómo lo podés ver? Lo tiene que repetir. Claro, y ahí podés entender. A mí me encanta este proceso porque, digo, toda la respuesta que tenía, ya las fui sacando a medida que voy ingresando al proceso de consulta, ¿no? Digo, ay, bueno, ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué me pasa esto? ¿Por qué me pasa esto? Y en la consulta lo sabes todo, claro. El por qué y el para qué, ¿no? ¿Para qué? Ahora te preguntas el para qué. ¿Para qué esta persona está actuando de esta manera delante mío? ¿Para qué qué tengo que ver adentro mío que esta persona está haciendo para que yo entienda tal situación? Me meto más adentro, busco, y así, de esta manera, voy de a poco ir comprendiendo esas historias, ir trayéndolas a conciencia, y así la realidad se va modificando. Es increíble. Es hermoso toda esta parte, porque es hermoso. De verdad que entendés el para qué de tu vida. Entendés el para qué de tu propósito, para qué naciste en este clan, elegiste esto, y para qué. Yo te cuento esta historia. Claro. Que es muy personal, pero bueno, la hago pública, no tengo problema. La segunda hija de mi bisabuela Carlota, de la cual sí, ya no tengo datos, pero la segunda hija muere quemada en el medio del campo en una hoguera, ¿viste? Al lado de un fogón, cuando tenía 8 años, era muy chiquita. Yo esta historia la tenía como algo muy, muy lejano que alguna vez había encontrado, pero en la casa de mi mamá era un silencio total con respecto a esta historia. Yo la vi en un Realix, que después vamos a explicar qué es. Y eso simboliza a los niños muertos en el inconsciente colectivo o en el inconsciente familiar
de generaciones más abajo es motivo de tener niños con síndrome de Down o con discapacidades profundas. La segunda hija de mi mamá, que es mi hermana, Verónica, mi gran maestra, tiene síndrome de Down muy profundo. ¡Wow! Te haces así, Laura. Me está jodiendo, el primer libro de Pablo, me está jodiendo. Cuando yo Claro. vi eso y pude entender eso, que lo que toda mi vida había sido mi gran carga, mi gran dolor, mi gran silencio y mi gran... vos imaginate lo que estoy yo sanando diciendo esto acá a vos en público. ¿Entendés? Pero era el gran dolor, era el gran silencio, el gran secreto familiar de mi hermana, te hablo. Y allá arriba pasó algo 10 veces peor. Y el gran dolor de una mamá viendo a su hija morir en la hoguera y no poder hacer nada, porque estaban corriendo todos los chicos, pues eran 14 hijos, y uno las enaguas, ¿viste? Y fue segundos. Claro. Eso Claro, y vos hoy lo haces público. Lo yo, haces yo hoy esta historia, que fue un gran secreto familiar y que sé que va a tener consecuencias, Claro. en mi hacer público esto, y sé que va a tener consecuencias en reparaciones los días que vienen, pero también sé que esto tiene que salir, que esto no puede quedar ahí. Lo tengo que hacer por mí y lo tengo que hacer por mi hermana, que es mi gran maestra. Tal cual, Lo tal tengo que cual. hacer por las dos. Estás Y haciendo visible lo que fue no lo que ella visible no en puede ese momento. expresar, pero que vino a mostrar por Claro, el clan, ¿no? claro. Y bueno, y también esto mostrar un poco en el árbol familiar que marcamos en color a aquellas personas que tienen nombres parecidos o que nacieron en fechas parecidas o similares, 10 días antes, 10 días después. Y es increíble cómo se repite, que vos, no sé, yo tengo un abuelo materno, yo nací el 30 de enero y mi abuelo materno nació el 29 de enero. Claramente ahí hay una relación. Claramente hay una relación ahí, ¿no? No, un día de diferencia, ¿no? Y bueno, y ni hablar con todo. Después descubrí que soy yacente de mis 4 abuelos, así que a todos he ido, no nada más que a ese. Yacente quiere decir que la persona ya murió, pero que vos por fecha, ya sea de nacimiento o de muerte, estás Estás relacionada con relacionado. tu fecha de Ay, nacimiento, o puede ser de nombre, o puede ser de profesión, hasta de parecido físico, inclusive. Viste, te ay, dicen, sos igual a tu padre, sos igual a tu abuelo. Bueno, ahí es como que ya te, ya te, ya- y ahí entras a comprender un poquito por qué sos de la forma que sos, por qué, no sé, te arreglas el pelo, por qué te pintas las uñas, o por qué, no sé, la profesión, por ejemplo, que dijiste vos. Hay pequeños detalles que venimos en esto, ¿no? Porque en mi caso, mi madre siempre habla de una abuela que ella tenía, que era fallecida, que era muy Ujú, coqueta ella. ujú. Y claro, y a mí siempre me dijeron que no sé de qué familia soy yo, porque yo soy así, como no, digo, mi familia es muy humilde, ¿no? Trabajadora, pero en esa escala. Y yo siempre como que sobresalía un poquito más, o sea, Claro. quería hacer otra cosa. Y claro, y ahora entiendo de esta ¿Y abuela tenés, que era y muy tenés coqueta y que relación con esa quería abuela vos? expresar. ¿Tenés, ¿Qué? tenés relación con esa abuela? Sí, sí. Mira, me dijiste ¿Sospechas? Carlota y Carlota se llama una de mis bisabuelas, así que No, imagínate, claro. no, bueno, esas cosas también pasan mucho cuando tenemos sintonía o con algunas personas que de repente empezamos a hablar y de repente, pero tu hija se llama igual que la mía, tu bisabuela se llama igual que yo, bueno, a mí me pasa mucho con amigas muy queridas, donde los nombres se repiten, lo que nos pasa se repite, las situaciones del entorno se repiten, y bueno, hay una vinculación, por algo estamos relacionados. Y después de que armamos el árbol, para que no se nos termine el tiempo, Ay, sí. porque nosotros nos entusiasmamos, una vez que armamos el árbol y marcamos todas estas similitudes y todas estas historias con colores, con distintos colores, este, vamos en una ceremonia que es hermosa, que se llama Riorixin, si querés contar un poquito vos. Sí, Realixin ingresamos con una ceremonia, con unas palabras muy respetuosas y vamos a abrir un campo en donde están todos nuestros ancestros. Todas esas personas que ya no están en este campo de 3D, ya están del otro lado, ya son fallecidos, no están acá. Y vamos a ir a abrir ese campo con esta ceremonia en donde vamos a ir a ver las historias de cada uno de ellos y a ver
¿qué nos cuentan? ¿Qué historias están ahí para verlos nosotros? Siempre desde el hilo, Del cómo síntoma. comenzamos, desde el inicio, del síntoma, ¿no? Síntoma. No vamos a buscar todas las historias de nuestros ancestros porque no terminamos más. No, claro, siempre vamos a buscar y vamos a ir también asociando a todo esto del síntoma a ese ancestro que nos viene a contar algo. Y también es una ceremonia donde vos abras los ojos y te conectás con ese ancestro, que sos vos también. Pero Somos, para eso necesitas todo esto antes, para que puedas llegar a esto claro. que sabiendo que siempre sos vos, Es ¿no? imposible llegar a Rio Orixins, a esta ceremonia tan profunda, donde vos entrás en el sos, te pones en el lugar de tu abuelo, de tu padre, de tu bisabuelo, Claro. y te metes en esos dolores, si vos no liberaste antes todas esas emociones, esas cargas que tenías de tu vida contemporánea o de esas emociones de mamá, o de no te comprendiste tu proyecto de sentido, no comprendiste las relaciones en el árbol, porque vos después tenés el árbol así, lo mirás, y lo vas Son viendo, perfectos. es perfecto, y te das cuenta que se repite de un lado y del otro y que es perfecto. Sí. Y ahí es una valorización de esos ancestros, porque vos vas al lugar de esos ancestros. Yo no me acuerdo si fue en el campus, en algún lado lo escuché hace poco a Pablo decir que la sanación empieza a ocurrir cuando vos entendés que al haber ido a ese ancestro, no lo bueno, lo siempre querido, sino al mal visto, haber entendido la posición del mal visto, de que aquel que parecía hizo algo malo por el clan, en realidad también es inocente porque a él también le pasaron cosas. Él Exacto, también. porque cuando vos te metís ahí en la piel de ese otro, de ese abuelo, de ese ancestro, podés entender y comprender y sentir las emociones que sentía ese mal visto. A mí me tocó justo la anterior consulta de ingresar a este mal visto que fue mi abuelo y cómo comprender desde su historia, escuchándolo, porque acá cuando entramos a este campo, entramos sin juicios, ¿no? O sea, a No. escuchar solamente lo que tiene para contarnos, ¿no? Y a liberar todo eso que también esa persona mal vista no dijo. Uh-huh. Entonces cuando entras ahí, entras a ver desde su estado emocional, desde su conciencia, de sus carencias y de todo lo que vivió, es inocente de todo. Claro. Pero para eso necesitas ir a hacer un proceso muy profundo, que por eso esto es el último paso de Reorixia, porque no Sí. podés venir sin nada limpio hasta esta llegada a esta No, hay ceremonia. que estar muy vacío de emociones salvajes kinestésicas que no pueden estar acumuladas en la amígdala, no, en la amígdala del cerebro, tiene que estar vaciado y ahí podés abrirte con respeto, sin juicio, con estas palabras tan hermosas, poniéndote el síntoma simbólicamente a un costado para ir transformándolo, para transmutarlo, justamente, y ahí comprendiendo a los bien vistos y a los mal vistos, a todos y a cada uno de ellos y agradeciéndoles cómo se va transformando la vida. Y el que por ahí de repente, no sé, hizo algún abuelo que le hizo algo, bisabuelo que le hizo algo malo a tu abuelo, y que vos cuando sos tu abuelo sentís una gran emoción salvaje de enojo, de furia, de ira contra ese padre, cuando sos el bisabuelo, entendés lo que esa persona sufrió y lo que no quiso hacer, pero no pudo evitar repetir con su hijo, y que es tu abuelo, y que tu abuelo se lo transmitió a tu padre, y tu padre te lo transmitió a vos, ¿no? Y así es como que vamos, desde allá arriba, trayendo un regalo, un símbolo, algo para que cuando llegue a vos, todas esas historias se van sanando y Se van transformando. claro, Claro, se van transformando se va totalmente. transformando todo, Claro. contando de una manera súper simple y súper sencilla, porque estamos en el ámbito de un vivo y Claro, claro, y ahí es pero donde vos llegás a la raíz, al origen, por al decirlo así, origen. del síntoma, porque llegás a esos ancestros donde se originó realmente el síntoma, este que te trajo a consulta, y podés entender. Y cuando vos entendés el yin y el yang, y lo unís, lo comprendés, que sabés que todos sos vos y que todo lo creaste vos, Claro. para venir a tener una experiencia hoy acá y para que ese síntoma te indique, mirá, hay algo más profundo en vos que quiera mirarlo, es hermoso. Y tu vida se Eso, transforma totalmente en todo lo que ves.
Es hermoso y si, por ejemplo, en tu síntoma está relacionado con la sumisión y con el sacrificio, allá en el bisabuelo ya vas a encontrar el sacrificio y la sumisión encontrás todo, porque Uf, todo eso viene desde allá. Sí, y los duelos y todas esas cosas, que la verdad es que vos decís, pero ¿cómo puede ser que vos podás desbloquear? Y yo yendo a esta bisabuela Carlota, no podía expresar el dolor que sentía, se había quedado congelada y ¿no? Yo lo sentía. Y yo en esta ceremonia pude que ella pueda ver a través, por supuesto, son todos ejercicios en el inconsciente, en un ámbito seguro, en un ámbito privado absolutamente, no hablado como estamos haciendo acá, porque esta parte de Reorixin vuelve a hacer trabajo en el inconsciente con los ojos cerrados y entrando allá adentro a través de todo un proceso muy cuidado. Y yo ahí, mi bisabuela, siendo mi bisabuela, pudo expresar el duelo de sentir y poder ver a su hija muerta y poderle expresar su dolor, que no lo ay, había podido hacer en su momento porque se había quedado congelada. Eso es lo que yo sentí cuando yo fui ahí. Y esa liberación implicó muchos cambios en mi vida. exacto, pero vos imaginate cuánto, por eso decimos nosotros que el consultante viene a transformar vidas, viene a sanar vidas, porque vos estás sanando hoy vidas de tu abuela, o sea, de ya, Estoy tu sanando el bisabuela. pasado, el presente y estoy sanando el futuro. Claro, claro, por eso es Y tan no nos importante. metemos en que todo es en el mismo tiempo a la vez y todas esas cosas que la vemos en los campus y esas cosas porque es demasiado para un vivo, demasiado complejo. Pero realmente es una sanación de todo, de todo. Y cuando terminás todo este proceso que te lleva aproximadamente 2 años o 2 años y pico, no importa, que en todas estas, desde que estoy hablando, desde una bisabuela hasta ahora, es nada, Es nada, son es, es 2200 un años. cerrar de ojos nada más, no es nada, y la sanación que implica, bueno, esto transforma vidas. Entonces, el síntoma, vos probablemente ya después de una consulta, ¿por qué síntoma era que venía? Yo ya no me acuerdo mucho. No importa. Hay que seguir hasta el final, hay que seguir hasta la última ceremonia de Reorixins, hasta el último ancestro. ¿Por qué? Porque eso es lo que después va a transformar tu vida para que el síntoma que viniste a tratar se vaya definitivamente, que probablemente se haya ido antes o no, no lo sabemos, depende de cada persona, pero sí tu vida, sin ningún tipo de duda, se va a transformar completamente. Por eso es importante saber que ningún diagnóstico, todo se sana, absolutamente todo, sea emocional, físico, todo, Claro, las enfermedades de cualquier mala cosa. fama, todo, todo. Incluso bueno, en ese tipo de enfermedades autoinmunes o de mala fama o lo que sea, o esas que tienen que ver mucho con el alimento, hacemos Sí, primero como un conflicto de diagnóstico, exacto. para empoderar a la persona frente, ya sea frente al alimento, si es que el alimento lo puede, frente a cualquier adicción, cualquier sustancia que la pueda, y también hacemos un conflicto de diagnóstico con respecto a ese diagnóstico médico que le dijo, bueno, tu vida a partir de ahora es tal y te condeno a tal. Entonces hacemos para empoderar a la persona y que esa persona sepa que desde su conciencia todo se puede sanar, modificar y mejorar. Eso creo que es Exactamente. la clave. Es increíble. Y bueno, casi finalizando, porque se nos Sí, pasó la estaba mirando hora, la hora porque justo... el programa que nosotros comenzamos hace un par de semanas es de esto, de que nada en tu vida pasa por casualidad. Y acá No. te lo mostramos en todo el proceso de consulta que te contamos hoy, para que lo sepas y para que no tengas miedo, para que sepas que los consultores estamos para acompañar a esa persona, porque también venimos pasando por muchas situaciones y quizás pueda ser el mismo síntoma que hoy vos venís a consulta, entonces lo sabemos. Probablemente. Sí, y cómo en esto de las adicciones para estos papás que veo mucho, que se originó mucho antes. No es ese adolescente que va a buscar porque quiere pertenecer a un grupo, porque No. está rebelde. No, no Es pasa mucho por ahí. antes, por eso es que a través de este proceso, viendo todo esto que vimos tan Exacto, antiguo, por eso es que es posible la sanación, trabajando un padre puede sanar a un hijo. El hijo exacto. no viene a consulta, viene nada más que el padre. Y sin embargo, el hijo mejora. El hijo, Totalmente.
Entonces, Totalmente. eso es lo más, como es lo que el cierre el broche de oro, de decir que trabajo yo y mejor a mi hijo, sí. Sí, Entonces, esto es lo que demuestra que este proceso sirve, que este proceso es más allá de tu síntoma propio y es más allá de tus emociones de tu vida contemporánea. Y por eso es todo un proceso que ya ha demostrado en la práctica durante mucho tiempo y se ha optimizado la consulta de mano puente a través de estos pasos que contamos y de este caminito de este proceso de consulta, que es la mejor optimización. Hasta el momento, todos los años se optimiza más, pero hasta el momento, hasta el día de hoy, es la mejor optimización de este proceso de consulta. exactamente. Y recordarles que es una vez al mes, entre hora y media, 2 horas o más, va a Sí. depender de cada uno y de cada síntoma y cada consultor, porque hay reparaciones en el medio. En el Porque medio no se trabaja, por lo tanto, no es te lleva ni mucho tiempo, y si vos lo calculás con cualquier otro tipo de tratamiento, de donde está todo el tiempo yendo una vez, todo el tiempo, bueno, esto es una cosa bastante más llevadera. exactamente. Y bueno, y si Bueno, tienen preguntas o lo que sea, lo dejan ahí, que nosotros a medida que vayan llegando lo vamos sí, contestando. la próxima vez estaremos con invitados, pero igual podemos trasladar a los invitados las preguntas, igualmente. Exactamente. Bueno, Bueno, hermoso, Dani, como siempre. hermoso, Salió hermoso. Como precioso, tenía que ser, como como tenía tenía que que ser. ser. Bueno, Beso enorme. todos, besos para todos y bueno, y el que le interese, lo que lo pueda compartir para las personas que todavía tienen duda en ir a consulta, que lo puedan ver porque les va a ser de mucha utilidad saber cómo es el proceso y de que tu vida nada pasa por casualidad y que vos sos la mejor versión que tu plan tiene hoy. Total. Chao, Gracias. Chao, Dani. Beso enorme. Gracias, me encantó.